Es la medianoche. Se inicia el primer programa Colombia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Hola, con permiso, los muy pero muy buenos días para las y los oyentes. Bienvenidos al primer programa Colombia en este nuevo día e inicio de semana. Juzgue usted. Efectivamente, aquí ya listos, preparados, inicio de semana, estrenando mes. Lunes 3 de marzo 2014, a tan solo 34 días para las elecciones, próximo domingo 6 de abril. Don Sergio Ramírez, ya listo aquí en el Control Master Colombia, en sala de grabación, don Andrés Francisco Chávez. Aquí en el locutorio principal Colombia, sus amigos servidores Gabriela Jiménez y Carlos Jiménez. Somos Juzgue usted. Bueno, vamos a iniciar esta audición recordándoles a las y los conductores sobre la restricción vehicular que rige para hoy lunes. Es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 1 o con el número 2. Les recordamos que la restricción inicia al ser las 6 de la mañana en punto y que se extiende hasta las 7 de la noche. También les recordamos que si usted infringe esta medida, puede exponerse a una multa de 21,000 colones. Vamos también a las redes sociales, Gabriela, a la orden de cada uno de nuestros oyentes. A través de Facebook, le recordamos que usted nos puede ubicar con el nombre Juzgue Usted Colombia. Le invitamos para que le dé me gusta a esta página y también la comparta con sus contactos de esta red social. Si usted tiene cuenta en Twitter, ahí nos puede seguir bajo el nombre Juzgue Usted CR. Y puede escuchar nuevamente todas las audiciones de Juzgue Usted que usted quiera a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube con el nombre Juzgue Usted. Un aviso especialmente para nuestros oyentes que nos escuchan aquí por el sector del Paso de la Vaca y también a algunos sectores de la ciudad capital. Mañana, martes 4, por mantenimiento preventivo, no habrá servicio de electricidad en este sector. Tomen nota, se lo decimos con toda la previsión o antelación. Será a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Los lugares afectados son bastantes. Usted puede encontrar cada uno de ellos a través del Facebook Juzgue Usted Colombia. Pero el sector es de calle 0 a calle 2 entre avenidas 3 y 9. Esto en el Paso de la Vaca en San José. Vamos de inmediato a nuestra primera pausa comercial porque hoy, estando a 34 días para acudir a las elecciones, es un programa apropiado para conocer la historia del sufragio en nuestro país. Vamos a tener el agrado de contar con la participación de un historiador de la Universidad de Costa Rica, el licenciado Hugo Vargas, que nos va a hacer una amplia exposición con un solo objetivo, de que nos enseñe en esa cátedra que él va a impartir en los siguientes minutos para que ustedes juzguen cómo se elegían a nuestros gobernantes, el rol, el papel de las mujeres, la discriminación entre la población negra y otras facetas aristas de esta historia que ha recopilado Hugo Vargas sobre la historia del sufragio en nuestro país. Juzgue usted, originado aquí, desde los estudios principales del Grupo Colombia, ubicados en el Distrito Quinto, Zapote, Cantón Central, Ciudad de San José. La mundialista, cadena de emisoras Colombia.
En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable. Y en verano, sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA. Seguí siendo el que recarga en cualquier rincón del país. Recarga en más de 55,000 puntos en todo el territorio nacional. Además, busca teléfonos a increíbles precios. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor. Elegí Colby. Miles de puntos de recarga, solo en Colby los encontrarás. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Columbia. Somos de Costa Rica, con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por iniciar la semana con nosotros a través de los 98.7 FM, 760 AM y por supuesto a quienes lo hacen en cualquier parte del mundo a través de la web en www.columbia.co.cr. Nos indican que especifiquemos los lugares donde no va a haber servicio eléctrico mañana aquí en el centro de la capital. Vamos a recordarles algunos sectores, desde la calle 0, puro corazón de la capital, la calle también 02, allá por las avenidas 039. Algunos puntos comerciales. La operadora de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, el CITET, la terminal de buses de Coronado, el edificio Macaya, edificio de las oficinas centrales de la ANDE, Hotel Europa, el Hotel Cocón, Banco de Costa Rica, Restaurante McDonald's, Hotel Venecia, Hotel Rivadavia, Terminal de Buses Rápidos Heredianos, Farmacia Fischel, Panadería Munmani, Centro Comercial El Correo, Hotel Capitán, sucursal Claro. Son algunos de los centros comerciales de referencia sobre esta suspensión de mañana martes desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 por la tarde. Bueno, vamos a escuchar a este destacado historiador, estudioso, como lo representa el licenciado Hugo Vargas. Nos va a hablar su tema de fondo, la historia del sufragio.
cómo nosotros los ciudadanos elegíamos a nuestros gobernantes en las postrimerías del siglo XIX, inicios del siglo XX. La discriminación que existía con los negros. Un indigente o un mendigo no era un ciudadano que tenía el derecho para ir a votar. Los privados de libertad tampoco. Las personas menores de 25 años no podían ejercer su voto. Tenían que tener un oficio, ingresos económicos. Vamos a retrocedernos a esa Costa Rica, a donde don Hugo Vargas nos va a hablar, nos va a ubicar y nos va a contar mucha historia para aprenderla hoy. Es una lección que imparte sobre el tema, la historia del sufragio, para que nosotros la juzguemos estando a 34 días exactos para acudir hoy con otro panorama electoral como son las elecciones nacionales. Domingo 6 de abril. Bienvenido, este historiador Hugo Vargas, y esperamos que esta historia, que esta lección que nos va a impartir sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Juzgue usted. La Costa Rica de la independencia era una Costa Rica que podía tener unos 50, 60 mil habitantes, y lo que primaba era, en el Valle Central sobre todo, era lo que llamamos economía de subsistencia. O sea, eran chacras. La chacra era como una unidad pequeña, unas 2, 3, 4 hectáreas, que era lo que se podía explotar, no por disposiciones jurídicas, sino porque en la realidad las personas, pues, que ganaban teniendo 10, 20, 30 hectáreas, algunos lo sabían, por supuesto, si no había suficiente mano de obra, si no había un mercado fuerte donde vender productos. Entonces primaba la economía de subsistencia. La gente vivía produciendo en su unidad económica lo que consumía. No había un mercado muy intenso. Yo no producía para el mercado externo, donde iba a producir. A veces obtenía bienes que no se producían en la chacra gracias al intercambio, al trueque con comerciantes. El comerciante me podía dar un machete que yo evidentemente no producía en mi unidad económica, a cambio de darle yo 2 o 3 fanegas de trigo que me habían sobrado, o 2 o 3 fanegas de maíz que me habían sobrado y que mi familia no iba a consumir. Esos comerciantes agarraban los excedentes de las distintas chacras y se iban a comercializarlos a Nicaragua. O a partir de 1821, a esos barcos ingleses que llegaban al puerto de Punta Arenas, o incluso a Moín, que siempre hubo un contacto en Moín menos intenso que con Punta Arenas. Ese intercambio pues permitió que en la cúspide, o sea, en la base social, en la cúspide, estuvieran los comerciantes. Pero los comerciantes no eran mucho más ricos que el resto de la población. Por eso no pudieron establecer un control social, digamos, sobre el resto de la población, como sí pasaba en otros lugares. Si nos hubiésemos ido al Perú de la época o al México de la época, ahí las relaciones sociales eran tremendamente diferenciadas, ¿no? En términos ya de explotación. En Costa Rica eso no se dio en esta época. Todavía no estaba el café. Por eso, pues, era una sociedad relativamente igualitaria. Decía un historiador ya de muchos años, don Carlos Monge, hablaba de una democracia rural, ¿verdad? Y la historiografía socialdemócrata, digamos, de la cual don Carlos Monge era uno representante, igual que don Rodrigo Facio, otros personajes ligados al modelo de Estado que se impulsa en Costa Rica con fuerza después de 1950, hablaban de este igualitarismo en la colonia, sobre todo para destacar las desigualdades que va a generar el modelo posterior, liberal. De eso podemos hacer alguna referencia ahorita. Las elecciones eran de grado, entonces los ciudadanos votaban en un primer grado por electores, y esos electores votaban a su vez en otro grado por otros electores que eran los quienes elegían a las autoridades en Costa Rica. Ese sistema va a regir hasta que Carrillo va a dar un golpe de Estado en 1838, y entonces el sistema político tiene algunos cambios. Ese es un primer aspecto que quiero destacar, por eso ciudadanos y electores. Segundo, voto constante, voto extendido. El voto, pues como lo señalamos, era una ciudadanía pues
con pocos requisitos. La mayor parte de la población masculina podía votar, por supuesto cumpliendo con los requisitos de edad, pero las restricciones económicas no existían para ser ciudadano, sí para ser elector y para resultar electo en algunos cargos. Nos interesa destacar esto porque entonces mucha gente podía votar. Y a mí me ha tocado revisar pues actas electorales de la época y uno encuentra pues que hay una participación activa de la gente. Vean qué importante cuando hablo del voto constante, porque las personas en la época comenzaron a votar más de lo que votamos hoy en día. Nosotros cada cuánto vamos a votar. Votamos cada 4 años para presidente y diputados y ahora que va a haber una elección 2 años después para autoridades locales. Entonces, digamos que en un lapso de 4 años tenemos 2 votaciones y eventualmente puede haber algún referéndum, ¿verdad? Aunque la práctica o la cultura del referéndum, por ciertos cuestionamientos que hay ahora a la ley de referéndum, pues cuestionamientos, en realidad no son cuestionamientos, son recursos que se pusieron para evitar que se hiciera un referéndum para tratar de derogar el nombramiento de algunos alcaldes. Entonces por eso estaba varada la aplicación de la ley, pero eventualmente también podríamos contabilizarlo. En esta época los ciudadanos votaban todos los años y además votaban varias veces al año. Votaban para elegir electores para los colegios electorales para los supremos poderes. Votaban para elegir el colegio electoral de los gobiernos locales, o sea, municipalidades, y votaban cuando se les convocara para elegir autoridades federales. Porque Costa Rica, a partir de 1824, va a entrar a formar parte de la República Federal de Centroamérica. Entonces vemos que incluso por año un ciudadano votaba hasta 3 veces. Es un voto constante. Si nosotros hacemos una revisión de las veces que acudieron a las urnas los ciudadanos entre 1824 a 1838, vamos a encontrar que como mínimo habían 2 elecciones ordinarias por año. Es decir, participaron unas 28 veces, más las veces que votaban en las elecciones federales. Entonces había un ejercicio del voto muy intenso. Eso es relevante en términos de una cultura política. ¿Qué es una cultura política? La cultura política implica referentes, implica imaginarios, qué es lo que yo concibo como lo propio, lo legítimo. Y la gente entendió por esa práctica constante que lo legítimo era votar. Si alguien hubiese dado un golpe de Estado, pues ahí no hay legitimidad, porque la gente dice, ¿sobre qué base esta persona llega a asumir el poder? Las vías correctas son el sufragio. En otros países, esta cultura política no se estableció con fuerza. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a la violencia. Pensemos el caso haitiano. En Haití, la experiencia histórica en Haití era la de la violencia, la de la guerra civil. La gente tenía una motivación constante para ir a la guerra. La motivación constante en su cabeza era la legitimidad de las armas para acceder al poder. Por eso de los emperadores y los reyes, etc. Eso genera inestabilidad política. Hubo otros países como Bolivia, donde había un gobernante en promedio, se elegía cada presidente por año, o habían golpes de Estado, o habían guerras civiles. Entonces, en promedio hubo un presidente cada año, lo que refleja una inestabilidad política muy fuerte. El caso costarricense no fue así. Porque en el caso costarricense se dio este aspecto del voto constante y además un voto extendido. Mucha gente masculina iba a votar varias veces durante un periodo determinado. Consecuentemente, como práctica social, el voto fue algo importante. Eso nos permite entender por qué la democracia costarricense se va a consolidar. No estoy diciendo que aquí todo fue sufragio. Tomemos en cuenta que también hubo violencia, que también hubo golpes de Estado, que también hubo algunas guerras civiles. Pero la extensión de estos conflictos armados fue mínima con respecto a otros países. Aquí en Costa Rica les voy a contar pues, un caso. En 1868, en el Parque Central, en San José, se hace la misa, un domingo, el presidente de la República, José María Castro Madrid, llega a la misa, sale después del final de la misa al Parque Central. En el Parque Central está la banda de San José, hacen algunas interpretaciones, todo muy bonito, está el ejército haciendo firme, rindiéndole homenaje al presidente de la República. Después de que termina la actividad, van los líderes militares y dejan al presidente de la República en su casa, se devuelven al Parque Central. En ese entonces tenían portones, ordenan que cierren los portones e inmediatamente le comunican al ejército
que hay un cambio de gobierno y que el presidente Castro Madrid, al cual habían vitoreado unos minutos antes, dejaba de ser presidente. Los soldados pues quedan un poco estupefactos, ¿qué es esto? Pero inmediatamente entonces ya aceptan el golpe de Estado y proclaman al nuevo presidente, que es Jesús Jiménez, que llega al poder como consecuencia de eso, un golpe de Estado. Eso era un golpe de Estado, eso fue un golpe de Estado en Costa Rica. Muchos golpes de Estado en Costa Rica fueron así, no hubo ni siquiera una sola bala. No pasó lo que sucedió en otros países, por ejemplo en Nicaragua, que es aquí a la par, que tenemos ese ejemplo a la par, donde los conflictos armados duraban mucho tiempo, donde ocasionaban destrucción de ciudades, destrucción de haciendas, donde la gente era reclutada a la fuerza para ir a pelear. Y duraba muchos años esos conflictos, con consecuencias muy evidentes. Terminaba la guerra y dejaba un legado de destrucción, de pobreza, ladrones en los caminos. Eso no se vio en Costa Rica. Ahí, eso marca una diferencia, esos eventos van marcando una diferencia finalmente en el tiempo. En Costa Rica se pudo establecer una cultura del sufragio gracias, entre otros aspectos, a este voto constante, a este voto extendido. Hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, el proceso electoral. El sufragio no es un acto aislado, hay otros actos que lo acompañan y nosotros los vivimos en el presente. Fuimos a votar el 2 de febrero, vamos a votar el 6 de abril, pero hay procesos relacionados, por ejemplo el registro de ciudadanos, ir a sacar la cédula, eso es parte del proceso electoral y eso nos sitúa, nos inscribe en un imaginario. Antes era más intenso, digamos, las plazas públicas, la gente andaba con banderas en los carros, se pegaban banderas en cada casa. Antes de eso ponían unos vivas, que eran una especie de no sé si eran de papel periódico, de cartón, que decía viva Ricardo Jiménez o viva Julio Acosta, y los pegaban en las casas. O el candidato a finales del siglo XIX o principios del XX entraba a las distintas poblaciones de Costa Rica acompañado por una tropa de jinetes, entonces la población veía, era un evento importante. Hoy en día pues eso ha perdido un poquito de fuerza, pero se contrarresta con otros, digamos las redes sociales, debatimos, ¿verdad?, en Facebook o en Twitter, y hay un intercambio intenso. Eso forma parte del proceso electoral. Vemos publicidad en la radio, vemos publicidad en la televisión, leemos noticias en los periódicos. Eso es parte del proceso electoral. Intercambiamos en la calle, vemos los debates. También nosotros, puede ser que nos inscribamos en algún partido, vamos a reuniones. Y bueno, también los candidatos visitan las comunidades. Todo eso forma parte del proceso electoral. No es solamente el día del sufragio. Para efectos de una cultura política, de un imaginario, eso también es importante, eso es relevante, cómo se practica la democracia. Vamos a hablar un poquito más de esto al final, voy a tratar de correr porque nos hemos extendido mucho y sé que una exposición muy larga pues se torna denso y puede ser un poquito cansado, pero trataré de acelerar un poco eso. Entonces encontramos que también esta sucesión de actos le da mayor relevancia al sufragio y a la práctica del sufragio y permite pues la construcción de una cultura del sufragio, no una cultura de la violencia, ¿verdad? No de una cultura militarista, no de otro tipo de culturas políticas. ¿Qué contribuye además a que el sufragio se consolide? Bueno, en Costa Rica durante el siglo XIX vamos a encontrar que en la prensa se publica lo que sucede en otros países en relación a cuestiones económicas, sociales, etcétera. Pero nos interesa lo que se publica en términos políticos. Se hablaba del sistema de partidos en Inglaterra, se hablaba del sufragio universal en Francia, se hablaba de los conflictos electorales en Estados Unidos. Entonces era muy común leer en la prensa lo que pasaba en otros países sobre estos aspectos y evidentemente la gente se familiarizaba con prácticas políticas de otros lugares. Aquí en Costa Rica, como parte del desarrollo del modelo agroexportador, es decir, cuando el café comienza a establecerse como el principal producto de exportación, y eso conduce a grandes cambios en nuestro país, cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos, pues uno de esos cambios es que comienzan a llegar migrantes, personas que vienen de otros países, extranjeros, y que conocen lo que en sus países pasa en términos políticos, entonces lo transfieren acá, hay evidencia de eso. Gente que vivió las revoluciones en Europa en 1848, migran a Costa Rica y cuentan lo que pasaba ahí. Ellos también dan un aporte para que las formas de democracia liberal también se difundan, ¿verdad? Y una forma en concreto, la organización de los partidos políticos. Hay costarricenses que viajan al extranjero y ellos
estudian en Estados Unidos, estudian en Inglaterra, estudian en Francia, o bien, como son comerciantes y venden café, se van a esos lugares a establecer contactos. Y ellos regresan y difunden también entre sus contemporáneos las prácticas de otros lugares. Por ejemplo, un presidente de Costa Rica, José María Montealegre, pues estudió en Escocia, no sé si al final se hizo cirujano, pero vivió mucho tiempo ahí, y él conocía la lógica del parlamentarismo inglés y la dinámica de los partidos políticos ingleses, y cuando vino a Costa Rica y ejerce a partir de 1859 la jefatura de Estado, no es casualidad que encontremos pues un sistema amplio de participación política, él lo permite. Bueno, ahí hay otro ejemplo, ¿verdad? Manuel José Carazo, que fue una persona muy cercana a Juan Rafael Mora y que después va a estar muy involucrado en los conflictos o en las luchas políticas de la década de los 60, del siglo XIX. Era alguien que admiraba las instituciones norteamericanas, según las fuentes lo reflejan. Bueno, otro aspecto que hay que destacar son los espacios de sociabilidad. En las taquillas, en las ventas de tabaco, en las pulperías, en el mercado, la gente discute, la gente reflexiona sobre los eventos que se están viviendo. Esa discusión abierta se refleja también en las fuentes. Se establecen lugares, digamos, para las élites, en hoteles, salas de lectura, donde ahí la gente se reúne y discute, hay tertulias. De hecho, hay un periódico que se llama La Tertulia, que es consecuencia de las reuniones que se hacían en una casa entre personas pues con cierta formación y que terminan abriendo un periódico y debaten sobre diversos temas relacionados pues con el gobierno, con el control del gobierno, con obras públicas. Hay propuestas de reformas jurídicas. Esa intensidad en el debate se va estableciendo y permite que el sufragio pues también se consolide en la mentalidad y en el imaginario de las personas. Bueno, en esta primera parte el historiador Hugo Vargas con esta historia sobre el sufragio, cómo era esa Costa Rica de principios del siglo XIX, principios del siglo XX en nuestro país. Hacemos una pausa porque vamos a continuar en la segunda parte conociendo más, por ejemplo, en el capítulo ya del voto femenino. Las primeras diputadas electas, ¿por qué no votaban las mujeres? ¿Por este modelo machista de la época? Hugo Vargas lo va a explicar. Pero hagamos un paréntesis, Gabriela. A esta hora, inicio de semana, lunes 3 de marzo, estrenando mes. Le agradecemos a cada uno de los que están pendientes de nuestras cuentas en las redes sociales, por ejemplo, Joshua Quiroz, Hugo Leónidas, Leslie Thomas, Alberto Ángel, Alejandro Chinchilla, Yolanda Vargas, Federico Peraza y Joana Vázquez, quienes le han dado me gusta en este fin de semana al Facebook de Juzgue Usted Colombia y también a quienes lo hacen a través del Twitter en Juzgue Usted CR. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su preferencia en nuestras redes sociales, al servicio de ustedes como una ventana de opinión. De inmediato, la siguiente pausa comercial es Juzgue Usted, 98.7 FM, 760 AM, TILX, cadena de emisoras. Colombia. En Vivienda el BCR es un banco completo. Vean a los Pérez, recién casados, lograron tener la casa de sus sueños. Los Fernández remodelaron la terraza y les quedó preciosa. Los López, miren qué montón. Con un préstamo hicieron un segundo piso porque ya no caben. Y ese lote de allá lo compró Roxana, que quiso comenzar así su independencia. En Vivienda, usted es nuestra inspiración. Somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. El agua no es inagotable. Y en verano, sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Un mensaje de la AIA.
¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo va todo? Pura vida. ¿Aló? Seguí siendo el que habla por todo el país. Unite a la comunidad móvil más grande de Costa Rica y disfruta de un 98% de cobertura poblacional. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor. Elegí Colby. La mayor cobertura solo en Colby la encontrarás. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La piel no olvida. Proteja su piel de la radiación solar de cada día y evite quemaduras severas desde la niñez. Especialmente, cuídese en las horas de más peligro. El cielo nublado y la temperatura fresca dan falsa sensación de seguridad. Los rayos ultravioleta no se ven, pero están allí. Use bloqueador solar cada 2 horas si va a exponerse ocasionalmente al sol. Caja Costarricense de Seguro Social. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Columbia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. A través de los 98.7 FM, en este ya lunes 3 de marzo del 2014, primer programa de Juzgue Usted del mes de marzo. Y vamos a la segunda parte para continuar escuchando al historiador Hugo Vargas. Ahora entramos al capítulo de la participación, la inserción de la mujer costarricense en el sufragio, las primeras diputadas. El voto femenino. Hugo Vargas continúa con esta exposición en Juzgue Usted. A pesar de que la ciudadanía se restringe a partir del golpe de Estado de Carrillo, a pesar de esto, la cultura política del sufragio no se debilita. ¿Por qué hay una restricción de la ciudadanía en este periodo 1838-1859? Porque, y esto lo señalo rápidamente, como se establece el café, finalmente como principal producto de exportación, y esto genera mucha riqueza en Costa Rica, también genera desigualdades sociales muy fuertes. Y los sectores de poder económico van diferenciándose del resto de la población y entre otras cosas lo hacen a través de la ciudadanía. Así paulatinamente se va tornando la ciudadanía como un privilegio para personas que tengan un capital mínimo, finalmente de 300 pesos. A partir de la Constitución reformada de 1848, se establece que para ser ciudadano hay que tener un capital de 300 pesos. Déjeme decirle que una finca de café de tamaño medio, con una casa pues de cierto tamaño, no llegaba a valer 300 pesos. Entonces eso implicaba que había mucha gente que era propietario y que era productor de café y que aún así no podía ser ciudadano. Pero una restricción mayor fue la de saber leer y escribir, que comenzó a regir a partir de 1853. Entonces vean ustedes ese ni marco de restricciones, ¿verdad? Saber leer y escribir. La única restricción de este tipo que se volvió a establecer, pero que no rigió porque no les dio tiempo, fue con la Constitución de 1917, de los Tinoco, ¿verdad? Donde se preveía para 10 años después que los ciudadanos tenían que saber leer y escribir, si no, no eran ciudadanos. Hago esta observación porque en la época de Juan Rafael Mora, del expresidente Mora, que gobernó entre 1849 y 1859, y quien lideró pues, la guerra contra los filibusteros, nunca antes en la historia de Costa Rica la ciudadanía había estado tan restringida. Se ha escrito mucho sobre Juan Rafael Mora, normalmente pues, para exaltarlo y reconocer pues, su liderazgo frente a los filibusteros, pero no podemos obviar ese otro aspecto. La ciudadanía tuvo su mayor restricción entre 1853 y 1859. La gente que fue a pelear a Santa Rosa y a Rivas y en Sarapiquí y que participó pues, en la campaña nacional, la gran mayoría de esas personas no tenían derecho a ser ciudadanos, no tuvieron derecho a ser ciudadanos. Es paradójico, ¿verdad? Pero esto nos permite entender por qué
en 1859 se le da un golpe a Juan Rafael Mora y los golpistas, a pesar pues, del poder económico de los Mora y del reconocimiento que pudieran tener, logran sostenerse en el poder y logran enfrentar con éxito a Mora, porque había muchos resentimientos derivados de diversos aspectos. No voy a profundizar en esto pues por cuestión de tiempo, pero es interesante notar esto, al punto que a partir de 1859 los golpistas, para lograr, entre otras cosas, el apoyo popular, abren el régimen de ciudadanía, establecen nuevamente el sufragio universal masculino, volviendo a eliminando esa restricción de los 300 pesos y eliminando esa restricción de saber leer y escribir. Y eso es lo que vamos a tener en Costa Rica a partir de 1859 hasta 1913, porque sí se mantuvieron restricciones, aunque menos gravosas, para ser elector. Y además, a partir de 1844, se estableció el voto directo, que rigió por 2 años, o sea, no era voto de grados, y a partir de 1846 y hasta 1913 se va a mantener el voto de 2 grados. O sea, los ciudadanos votan por electores y los electores van a votar por el presidente y por los diputados y por los municipios. En 1913 se va a establecer el voto directo, se elimina este voto de grados. Esto que estoy señalando en 1913, pues es un adelanto a este otro apartado que quiero señalar, que tiene que ver con los grandes cambios en el sufragio en Costa Rica. Bueno, aquí destaco en primer lugar la aparición del sistema de partidos. El primer gran antecedente es 1868, la Convención Constitucional, que es un partido incipiente dentro de un sistema de partidos incipiente, o sea, no va a ser plenamente un partido político. Si nosotros analizamos lo que hoy tenemos, lo que hoy llamamos partidos políticos, pues en sentido estricto podrían no ser partidos. ¿Qué es un partido político? Aquel grupo con vocación de poder que tiene una organización y que tiene un proyecto político. Antes de eso eran facciones, ¿verdad? Que no tenían un proyecto político, digamos, de interés general, sino que era personalista y que además no tenía organización, era un simple grupo que se organizaba para tomar el poder. En cambio, el partido es algo más estructurado, algo más organizado y con un proyecto político. Si nosotros revisamos los partidos políticos actuales, muchos de esos que participan, pues difícilmente tienen un proyecto político, obedecen más a intenciones personalistas que a un proyecto político real. Pero eso es un aspecto que habría que debatir, que habría que analizar con mayor detenimiento en otro momento. Lo que quiero señalar es que, al menos dentro de los antecedentes de los partidos políticos en Costa Rica y de la constitución de un sistema de partidos, 1868 es un momento que hay que tomar en cuenta con esta experiencia de la Convención Constitucional. En la década de los 60, pues hay un resurgimiento en las prácticas electorales con fuerza, libertad de expresión, libertad de prensa, hay una competitividad entre los partidos políticos, hubo un golpe de Estado en el 68, ese mismo año, pues que de momento detiene ese auge, que se va a retornar en la década de los 80 cuando muere Tomás Guardia. Tomás Guardia muere en 1882 y quienes asumen el poder poco a poco pretenden desligarse de la dictadura y hablan mal de Guardia y lo ponen como el dictador y como es la época del oscurantismo y nosotros somos liberales y pensamos distinto. Entonces se da un resurgimiento de las prácticas electorales y los partidos políticos se consolidan en la década de los 80 del siglo XIX. Es decir, en Costa Rica nosotros tenemos, el primer partido político que aparece en este entonces es en 1885, el Partido Liberal. Es decir, nosotros tenemos 129 años de vivir en el marco de un sistema de partidos. En consolidación, por supuesto, a partir de 1885, pero ya es una experiencia muy antigua. Para correr un poquito, si ustedes tienen algunas preguntas después podríamos ahondar algunos aspectos. Señalo 7 de noviembre de 1889, 100 años de democracia. Me parece importante abarcar esto. La mayor parte del auditorio pues son muy jóvenes, pero los que somos menos jóvenes recordaremos cómo en 1989 el entonces presidente Óscar Arias, en su primer gobierno, conmemora los 100 años de la democracia en Costa Rica y crea la plaza que está aquí frente al Museo Nacional, que se llama Plaza de la Democracia. Esa plaza fue construida en 1889, se expropiaron todos los terrenos que habían ahí y se hizo esa plaza. Y incluso se hizo una actividad el mismo 7 de noviembre de 1989 donde se convocaron a presidentes de toda América. No sé si los que tenemos, al menos en esa edad lo recuerdan todos. Fue una actividad grande, llegó el vicepresidente Bush, llegaron
hubo una muy grande participación de presidentes para celebrar los 100 años de democracia. Incluso el presidente de Uruguay de entonces, Julio María Sanguinetti, acuñó en ese momento esa frase tan famosa: donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad. 100 años de democracia, podríamos darle fecha de nacimiento a la democracia en Costa Rica. En la época se discutió mucho al respecto. Yo les puedo señalar que, y con base en lo que hemos señalado acá, que es incorrecto venir a decir que la democracia en Costa Rica tiene 100 años. Es incorrecto decirlo porque, como ya hemos visto, antes de 1889 había democracia. Antes de 1889 habían elecciones. Antes de 1889 había libertad de prensa. Hubo momentos de interrupción. La dictadura de Tomás Guardia fue una. Los gobiernos autoritarios de Juan Rafael Mora fue otra. Hubo algunos momentos, golpes militares, etc. Pero hubo prácticas electorales, hubo ciudadanía. Hubo personas que emitieron el sufragio de forma constante, de forma continua. Hubo una cultura política del sufragio que se consolidó. Hubo libertad de prensa. Entonces, ¿vamos a negar ese legado para decir que en 1889 surge la democracia en Costa Rica? Y además, hablar de una democracia centenaria implica obviar otra cosa, y es que después de 1889 hubo gobiernos autoritarios. Los gobiernos inmediatamente posteriores a estos eventos del 7 de noviembre de 89, ¿qué pasó el 7 de noviembre de 1889? Hago aquí el paréntesis. Bueno, hubo elecciones de primer grado, y el gobierno que perdió esas elecciones pretendió desconocer, movilizando a la policía, pretendió desconocer esas elecciones. La oposición pues se organiza, y San José, que en ese entonces era mucho más pequeño de lo que tenemos ahora, rodea la capital con 10.000 personas, 10.000 partidarios, que pudieron haber sido dispersados por el ejército. Bueno, hubo algunos muertos, como 2 o 3 muertos, o algunos heridos, pero finalmente las élites negocian y el gobierno se ve forzado a reconocer el triunfo de la oposición. El presidente sale al exilio, salen algunas otras personalidades del exilio, asume un gobierno provisional liderado por Carlos Durán, y finalmente el candidato opositor José Joaquín Rodríguez asume el poder en 1890. Ese evento, donde por primera vez 2 partidos políticos compiten abiertamente, el Partido Constitucional Demócrata de José Joaquín Rodríguez, que es el opositor, y el Partido Liberal Independiente, que es el partido oficialista de Ascensión Esquivel, bueno, compiten y gana la oposición y se reconoce ese triunfo, pero a la fuerza. Eso le sirvió para que el expresidente Arias pues hablara de una democracia centenaria, que ahí tiene su fecha de nacimiento. Eso es una idea errónea, eso es incorrecto. La democracia costarricense no tiene fecha de nacimiento, al menos no esa. Y posteriormente el gobierno, tanto de José Joaquín Rodríguez como los 2 gobiernos de su yerno, Rafael Iglesias, Rodríguez gobierna de 1890 al 94 y Rafael Iglesias del 1894 a 1898 y de 1898 a 1902, van a ser gobiernos semi-autoritarios. Va a haber represión, las elecciones van a estar amañadas. De hecho, en 1894 la Iglesia Católica participa con un partido que se llama el Partido Unión Católica, gana las elecciones, pero el gobierno las desconoce. Reprime a los electores, manda a los principales candidatos opositores al exilio, y hay una fuerte represión que permite a Rafael Iglesias ganar las elecciones. Este antecedente de la Iglesia participando con un partido político de carácter, pues, digamos, confesional, es importante destacarlo, porque hoy en día estamos viendo un resurgir, ¿verdad?, del discurso religioso ligado a las prácticas políticas, y hay que ponerle atención a eso. No solamente por los diputados de los partidos evangélicos que llegan al poder, sino también algunos diputados de los grandes partidos que ellos se presentan también como personas muy religiosas, y consecuentemente en el discurso político sobre ciertos aspectos puntuales, el aspecto confesional va a estar muy presente. Máxime que, como consecuencia de la participación del Partido Unión Católica en las elecciones, se da una reforma constitucional que todavía está en nuestra Constitución en 1895, donde se prohíbe hacer uso de motivos religiosos para las elecciones. La única sanción reciente que ha aplicado, o la medida reciente que ha aplicado el Tribunal Supremo de Elecciones al respecto, fue con el partido de Justo Orozco, que le dijo: usted no puede usar el pescadito porque es un símbolo religioso, no puede usarlo en su bandera. Entonces usaron un símbolo parecido que no es un pescado, pero que digamos, no impide hacer la relación.
Pero presentarse como partidos, como un partido evangélico o un partido religioso es lo que en principio pretendía impedir la Constitución con esa reforma de 1895. En el siglo XX vamos a encontrar otras transformaciones importantes en el sufragio, el voto directo, que ya habíamos hecho mención. En 1913 pues se establece el voto directo, ya desaparece este sistema de grados y sobre todo esto se da pues siguiendo lo que en muchos países se había venido estableciendo, el hecho de que la gente votara directamente para elegir a sus autoridades, y además porque se pretendía que los líderes políticos no dependieran tanto de la estructura partidista. Si hay una elección de grados, finalmente eran los electores quienes condicionaban su voto, que podían alterar pues su voluntad como lo habían hecho a la fuerza en 1894, por ejemplo, y entonces se pretendía impedir ese tipo de situaciones. Bueno, se establece el voto directo, se establece el voto secreto, y vean qué importante, la pureza del sufragio pasa porque el ciudadano pueda manifestar su voluntad sin coacciones. Y en ese entonces era muy común, y las diversas fuentes así lo destacan, era muy común que cuando los trabajadores del campo hacían fila en los pueblitos, tuviesen que votar por el candidato bueno, se hablaba del gamonalismo, pero tuviera que votar por el candidato de su patrón, y el patrón estaba ahí o algún representante. Entonces yo tenía que decir, voto por, digamos, don Carlos María Jiménez, aunque, bueno, Carlos María Jiménez ya pongamos un ejemplo más anterior, voto por don Alberto Echandi, o voto por don Ricardo Jiménez, hablo de las elecciones de 1924, o voto por el padre Bolio, aunque el padre Bolio representaba más bien sectores medios. El patrono pretendía imponer, y eso se dio, efectivamente, sobre todo en las zonas rurales, pretender su voluntad a sus trabajadores. Para eliminar esa coacción es que se establece el voto secreto. En estos últimos años, sobre todo como consecuencia de la elección del directorio el 1 de mayo, fue en el 2011. Recuerden ustedes cuando la oposición toma el directorio político, que se pretendía que el voto fuera público. Y entonces, pues Liberación Nacional señaló que no, que el voto tenía que ser secreto, y que ellos entonces estaban defendiendo el voto secreto. Y hicieron referencia pues a la guerra civil del 48 y un poco a estos aspectos. No vengo aquí a señalar pues la honestidad de ese reclamo, porque en realidad obedecía al juego político entonces, pero es un antecedente, el antecedente se volvió a sacar a colación derivado de esta situación. Y el poder electoral, que es otro antecedente importante, otra reforma importante, tradicionalmente era el poder ejecutivo el que organizaba las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación. Imaginémonos hoy el gobierno organizando elecciones. Esto pues permitiría la generación de muchas sospechas. De hecho, a través de la historia en Costa Rica hubo muchos reclamos al respecto. Por eso en la década de los 40 surge el Consejo Nacional Electoral como una pues concesión, yo creo que realmente creía en ella, del presidente Teodoro Picado. Me parece que el presidente Picado pues tuvo mala suerte porque se le ligó con el partido de Calderón Guardia y con todos los mitos que surgen después del 48 con respecto a la democracia costarricense y el sistema electoral. Pero el presidente Teodoro Picado fue muy honestamente, él quería una reforma electoral que generara cuerpos imparciales, y por eso se crea el Consejo Nacional Electoral del 46, y con la ley electoral del 46 que rige a partir de 1947, surge esto que llamaríamos hoy un cuarto poder, que es el antecedente del Tribunal Supremo de Elecciones, que es un órgano pues imparcial que no tiene relación ni con el Poder Ejecutivo ni con el Poder Legislativo, y que organiza pues los procesos electorales. Y la última gran reforma es el sufragio femenino, que universaliza ya el sufragio. Este fue pues un aspecto muy, muy querido en Costa Rica desde finales del siglo XIX. Incluso el presidente José Joaquín Rodríguez en 1890, cuando asume el poder, hace referencia a él. En Costa Rica solo una constitución política hizo referencia expresa a que la ciudadanía no era parte de la mujer, o sea que la mujer no formaba parte de la ciudadanía, que fue la Constitución de 1847. Todas las demás
nunca dijeron expresamente que la ciudadanía era masculina, pero como era una sociedad machista, una sociedad patriarcal, se suponía que la mujer no formaba parte de la vida política. Las sufragistas en Costa Rica, o sea, las señoras que luchaban por el sufragio para la mujer, tuvieron un papel activo en la década de los 20, sin embargo esto no se consolidó y no fue sino hasta que se convoca la constituyente en 1948, resultado de la guerra civil de 1948, que se otorga a la mujer el derecho al sufragio y se le otorga a la ciudadanía. La primera mujer que vota, una señora Vázquez de la Tigra San Carlos, lo hace en 1951, en un plebiscito para determinar si la Tigra pasa a ser de San Carlos o de San Ramón, y después ya en 1953 resultan las primeras diputadas electas en el Congreso. Esta es una gran transformación también en ese proceso, digamos, de enriquecimiento de la democracia. Bueno, valía la pena porque estamos ya llegando a casi 10 minutos, 9 minutos para la 1 de la madrugada y la exposición fue muy rica en cuanto al desarrollo, la exposición que lo hace con gran propiedad, la claridad de este profesional, de este historiador, como lo representa Hugo Vargas sobre la historia del sufragio. Un tema muy apropiado porque nosotros estamos ya convocados por el Tribunal Supremo de Elecciones para acudir de nuevo a las elecciones de hoy en 34 días. Y con este tema nos retiramos. Concluida nuestra misión, nuestra función de hoy, lunes 3 de marzo. Agradecemos, por supuesto, su sintonía a través de los 98.7 FM y también a quienes lo hacen a través de la web y por supuesto a quienes participan también a través del Facebook y del Twitter. Les recordamos que mañana martes no tendrán servicio eléctrico de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde los vecinos de Paso de la Vaca y San José. Continúen con la programación regular de la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.